El Observatorio Judicial Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, se complace en tener el día de hoy al magistrado Hermógenes Acosta del Tribunal Constitucional Dominicano con nosotros, quien nos responderá algunas preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro de la justicia constitucional dominicana. Muy buenos días, magistrado. Buenos días, muchas gracias por la amabilidad de la invitación. Magistrado, el Tribunal Constitucional cumple ahora sus 2 años de funcionamiento. Eh, durante el proceso de reforma constitucional se discutió la posibilidad de hacer una sala constitucional en contra de hacer un Tribunal Constitucional independiente. ¿Considera usted 2 años más tarde que se tomó la decisión correcta? Bien, ciertamente en el proceso de reforma constitucional, uno de los temas más debatidos, perdón, fue relativo al Tribunal Constitucional. Realmente hubo 3 tesis, hubo 3 posiciones. Hubo una tesis que planteaba que la cuestión se quedara igual, es decir, que la Suprema Corte de Justicia siguiera teniendo las competencias en materia de control de constitucionalidad. Y no solo se planteó esa tesis, sino que esa fue la tesis que triunfó en la primera lectura de la Constitución. ¿Sí? Lo primero que se aprobó fue dejar las cosas como estaban, ni Tribunal Constitucional ni Sala Constitucional. Había una segunda tesis, que era la tesis de la Sala Constitucional a lo interno del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia. Se pensaba en algo similar a lo que ocurre en Costa Rica, donde existe la denominada Cuarta Sala, que es la Sala Constitucional, que forma parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta tesis fue precisamente la que se consagró en el proyecto de reforma constitucional que se sometió al Congreso. Y una tercera tesis era la tesis del Tribunal Constitucional. Lo del Tribunal Constitucional no se concibió originalmente. En realidad, las dos posibilidades que había en principio era o que se quedaran las cosas como estaban o que se creara la sala. Luego que se aprueba la reforma en primera lectura, que no se aprueba lo de la sala, entonces se generó un gran debate y surgió un movimiento que realmente propugnó por la creación del Tribunal Constitucional, que fue lo que finalmente prosperó. Es decir, lo que tenemos ahora en la República Dominicana es un Tribunal Constitucional, no una sala constitucional. Bueno, vamos a la pregunta entonces. La pregunta es, ¿qué conviene más? Tú te has referido a 2 opciones, la sala, el Tribunal Constitucional. Yo sigo hablando de una tercera opción, que es la de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, lo determinante no es que se llame sala, se llame Tribunal Constitucional o que se llame Suprema Corte de Justicia. Lo importante es que exista el órgano. Y puede muy bien funcionar unas Cortes Supremas con el control de constitucionalidad, como también puede funcionar muy bien una sala constitucional o un tribunal constitucional. Esencialmente esto depende de cómo se estructure el órgano. Y hay 2 elementos esenciales en esta cuestión. Primer elemento esencial es el nivel de independencia que pueda tener el órgano. Y ahí entonces no importa cómo se llame. Segundo elemento es el elemento de la especialización. Y el tercer elemento, había hablado de 2, pero realmente creo que son 3 los esenciales, está en las competencias de ese órgano. Hay ejemplos diversos, sobre todo en el caso de Latinoamérica, porque en el caso europeo lo que existe son tribunales constitucionales. Allí no se habla de sala y mucho menos de Corte Suprema que puedan tener competencia en materia constitucional. Existen, repito, los tribunales constitucionales en Europa, existe en Francia el Consejo Constitucional francés, que también es una especie de tribunal constitucional. En Latinoamérica la situación es distinta. Tenemos una variedad
Hasta tal punto que, bueno, las últimas 2 décadas se ha venido implementando mayormente los tribunales constitucionales. Pero existen salas constitucionales y existen salas constitucionales que funcionan bien. ¿Por qué? Porque tienen una independencia, a pesar de que se llaman salas, porque tienen unas competencias, etcétera. Y porque están especializadas. Es decir, el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que existe la sala, la cuarta sala, la sala constitucional, está a lo interno de la Corte Suprema, pero no depende de la Corte Suprema, hasta tal punto que la sala constitucional puede controlar la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y por otra parte, es una sala que es especializada. ¿Por qué especializada? Porque se dedica exclusivamente a la justicia constitucional. Y en segundo lugar, en el ámbito de las competencias, también tiene una competencia que son las competencias que generalmente existen en todos los órganos de esta naturaleza. Es decir, tiene competencia en lo que se refiere al control de constitucionalidad, en lo que se refiere al amparo, en lo que se refiere también a habeas data y en lo que se refiere al habeas corpus. Y bueno, también en Latinoamérica hay cortes supremas todavía, Corte Suprema todavía en países que son paradigma en términos de y ejemplos en términos de justicia constitucional. El caso de Argentina. En Argentina ni hay tribunal constitucional, ni hay sala constitucional, sino que la Corte Suprema de la Nación que ha tenido durante más de 100 años esas competencias. Y tienes también el caso de México. México también es la Corte Suprema que tiene esa competencia, pero es una Corte Suprema que solamente atiende a cuestiones constitucionales, de manera que ahí se da lo de la especialización. Y luego entonces están mayormente los tribunales constitucionales. La opción en la República Dominicana del Tribunal Constitucional fue buena, pero no porque se llame Tribunal Constitucional, sino porque es un órgano especializado, porque tienes unas competencias que son las competencias normales de los órganos constitucionales y además porque tiene una total independencia. En resumen, pienso que pudo haber sido una sala, pienso que pudo haber sido el Tribunal Constitucional como lo tenemos hasta ahora. Lo determinante es cómo se estructure ese órgano. Desde hace un tiempo se habla de un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. ¿Cree usted que realmente este proceso se está llevando a cabo? Y en caso afirmativo, ¿cuál es el papel que juega el Tribunal Constitucional en el mismo? Ciertamente, ya aquel paradigma donde se consideraba a la Constitución como un documento político, donde pura y simplemente se organizaban los poderes del Estado, se consagraba el principio de división de los poderes, había un catálogo de derechos fundamentales, pero un documento puramente político y que de ninguna manera no tenía incidencia en los tribunales. Es decir, los procesos, por muchos años, los procesos se resolvieron con los códigos y las leyes especiales. No era costumbre de los jueces acudir a la Carta Magna a buscarle soluciones a los casos. Entonces, esto ha sido superado. Y ya cuando un juez va a resolver un problema penal, lo primero que piensa son en los principios constitucionales. Lo primero que piensa es en el debido proceso, en la tutela efectiva de los derechos. Y entonces el derecho penal, el derecho civil, todos los derechos ya están constitucionalizados, repito, esencialmente porque al momento de un juez resolver una cuestión, tiene la obligación primero mirar a la Constitución, ver si en la Constitución, las soluciones que hay en la Constitución. En el caso de la República Dominicana, el papel del juez en lo que tiene que ver con la administración de justicia es, diríamos, muy particular y diríamos muy relevante, porque como usted sabe, el juez dominicano tiene competencia para inaplicar las normas cuando la considere contraria a la Constitución, porque tenemos
un sistema mixto. Tenemos el control difuso y tenemos el control concentrado. Luego entonces, cuando un juez va a resolver una cuestión, lo primero que tiene que ver es si la norma que se está invocando es una norma que realmente es compatible con la Constitución. Y si llegares a la conclusión de que no es así, puede inclusive de oficio inaplicar. Es decir, las partes no tienen que solicitárselo. Y por la otra parte, lo que decíamos al principio, que al momento de resolver los casos que se le sometan, siempre tiene que ver o tener en cuenta los principios y los valores constitucionales. ¿Cuál es el papel del Tribunal Constitucional en esta constitucionalización de los procesos? Yo diría que de primer orden. ¿Por qué? Porque sus decisiones son vinculantes para todos los poderes, incluyendo al Poder Judicial, obviamente. Entonces resulta que cada vez que un juez vaya a resolver una cuestión, ya no solamente debe conformarse con estudiar la doctrina, diríamos, la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia, la legislación, sino que además tiene que estudiar las decisiones, las jurisprudencias, los precedentes del Tribunal Constitucional. Obviamente, si el juez ordinario está resolviendo una cuestión donde el Tribunal Constitucional no ha establecido ningún precedente, pues no tendrá que tomarlo en cuenta. Pero no puede ya resolver un asunto donde ya haya un precedente sin tomar en cuenta ese precedente. De manera tal que el papel que viene a jugar el Tribunal Constitucional en lo que tiene que ver con la constitucionalización del proceso civil es de mucha importancia, sobre todo cuando está resolviendo cuestiones de amparo. La ley 137-11 del 2011 le da competencia al Tribunal Constitucional para conocer de los recursos de revisión constitucional contra las decisiones dictadas por el juez de amparo. De manera tal que ahí en materia de derechos fundamentales hay una abundante jurisprudencia que los jueces ordinarios deben tomar en cuenta. Y el otro mecanismo que permite al Tribunal Constitucional dictar precedentes importantes para la jurisdicción ordinaria es el que tiene que ver con el recurso de revisión constitucional contra aquellas sentencias que ya han pasado todas las instancias en el Poder Judicial. Este es un recurso que está previsto en el artículo 277 de la Constitución y está reglamentado en el artículo 53 y siguiente de la ley 137-11. Con más de 100 sentencias evacuadas en el 2012 y más de 250 en lo que llevamos de 2013, podemos afirmar que el Tribunal Constitucional Dominicano es un tribunal prolífero. ¿Hay alguna expectativa o alguna proyección en cuanto a ese número de sentencias para el año 2014? ¿Habrá un aumento o habrá una disminución de los mismos? Bien, el Tribunal Constitucional comenzó con muchas dificultades, comenzando porque no teníamos ni siquiera un local. Eso obviamente impedía que en su primer año el Tribunal Constitucional tuviera una producción, diríamos, de muchas sentencias. Eso por una parte, pero por otra parte este es un órgano nuevo donde había que hacer todo, estaba por hacer, todo lo que tenía que ver con la organización administrativa, etcétera. Todo eso de alguna manera nos distrajo a nosotros de la cuestión jurisdiccional y de ahí entonces que el primer año el Tribunal Constitucional terminó con 104 sentencias, que es un número bajito si se toma en cuenta la cantidad de trabajo que llega y la cantidad de trabajo que heredamos de la Suprema Corte de Justicia. Pero en términos comparativos es un número alto. Es decir, la mayoría de los tribunales constitucionales del mundo en su primer año producen muy pocas sentencias porque tienen otras tareas que tienen que atender. Como tú lo has dicho, ya para este año nosotros vamos por la sentencia 250 y pico ya. Eso quiere decir que se ha duplicado la producción de sentencias. Las proyecciones para el 2014
van en esa misma línea, en el sentido de que el Tribunal Constitucional va a seguir cada día produciendo una mayor cantidad de sentencias, porque además de que no tenemos ya que distraernos en algunas cuestiones, diríamos, de orden administrativo que hubo que resolver al principio. Además, los jueces nos conocemos más, estamos más compenetrados, ya hay una experiencia acumulada, no larga, pero es una experiencia de 2 años. De alguna manera también los casos, un por ciento de los casos se repiten, lo que quiere decir que son cuestiones que se resuelven mucho más fácil. Entonces, la producción, obviamente en el año 2014, el año que comienza pronto, va a ser una producción mucho mayor, porque existe esa actitud de cada uno de los jueces en el sentido de cumplir con esa gran misión que es la de administrar justicia en dos sentidos. Primero, digamos, sentencias de calidad, y segundo, también un número de sentencias más o menos, diríamos, razonable, que los casos se puedan resolver en plazos razonables. Los casos en el Tribunal Constitucional van a seguir aumentando, y van a seguir aumentando porque en la medida que las personas que acuden al Tribunal Constitucional advierten que el Tribunal Constitucional le va dando respuesta a sus casos, entonces de alguna manera el Tribunal Constitucional se va legitimando, la gente llega a convencerse de que vale la pena acudir al tribunal porque le van a dar respuesta. Ahora, si el Tribunal Constitucional no diera respuesta a tiempo, sencillamente la gente dice: ¿a qué voy al tribunal? Entonces, el número de casos parece paradójico, pero el número de casos de los tribunales constitucionales es proporcional a la eficiencia del tribunal. Es normal, el ser humano, si acude a un órgano y ese órgano da respuesta, entonces va a sentirse diríamos, con la confianza de volver a ese órgano, y además las demás personas que se interesan también dicen: bueno, aquí dan respuesta a las cosas, pues entonces la gente acude. Lamentablemente nosotros tenemos una tradición de nuestra justicia que yo pienso que es una justicia que ha mejorado mucho en los últimos años, pero que todavía hay cosas que mejorar. Pero todavía mucha gente del pueblo dice, bueno, que no vale la pena ir a la justicia por una serie de cosas, pero esa percepción va cambiando, y ese cambio está vinculado al buen funcionamiento de los órganos de los tribunales. Para mí, yo pienso que eso es esencial. Magistrado, ¿cuál es la importancia del derecho comparado y del derecho internacional para los jueces constitucionales? Porque sabemos que tradicionalmente existía como una pared invisible eh, entre el derecho internacional y el derecho comparado y los jueces dominicanos, que se ha ido derrumbando, y una parte de eso se debe a la labor del Tribunal Constitucional. Bueno, el derecho comparado es importante en todas las materias. Es decir, para tú, por ejemplo, conocer el derecho nacional, necesariamente tiene que tener nociones, conocimientos de los derechos extranjeros, porque eso de alguna manera te permite a ti, te da elementos para tú comprender mejor el derecho nacional. Entonces, acudir al derecho comparado es importante, es bueno en todas las materias, pero en la materia constitucional es todavía más necesario. Y es más necesario porque en la materia constitucional y procesal constitucional, los temas son los mismos en todos los países. Es decir, el derecho constitucional se ocupa de lo que tiene que ver con la supremacía de la Constitución, división de poderes, protección de los derechos fundamentales. Eso es igual aquí y en cualquier país del mundo. Pueden haber particularidades, obviamente que sí. Cada país tiene sus particularidades, pero en sentido general es la misma cosa. Y el derecho procesal constitucional en este país y en cualquier otro país del mundo se ocupa del estudio del órgano encargado de aplicar la justicia constitucional, y también se encarga de
lo que se refiere a todos los procesos constitucionales. Siendo así, entonces, el estudio, el conocimiento de la experiencia de otros países, el conocimiento de la normativa de otros países ayuda mucho. Hasta tal punto que autores tan importantes como Peter Heberle, alemán, considera que el derecho comparado ya es uno de los métodos de interpretación constitucional. ¿En qué sentido? Tú quieres interpretar adecuadamente tu constitución, tú quieres interpretar adecuadamente tu ley sobre la jurisdicción constitucional, tienes que estudiar la de otros países. Y eso te va a permitir entonces hacer una interpretación adecuada del derecho constitucional nacional. De manera que el derecho comparado en este ámbito, en esta materia del derecho constitucional, es para mí imprescindible, de mucha necesidad. ¿Cuál cree usted que es la importancia de los votos disidentes para el Tribunal Constitucional Dominicano? El voto disidente es importantísimo porque constituye una reafirmación del principio democrático. ¿En qué sentido? Los tribunales colegiados deciden los asuntos que le llegan por mayoría, dependiendo de la legislación, de lo que establezca la legislación de cada país. Pero por respeto diríamos, al principio democrático, es importante y es conveniente que los jueces que no estén de acuerdo con la mayoría, si bien cuando ya se decide la cuestión por mayoría, tienen la obligación de firmar la sentencia, porque esa es la democracia, también es cierto que es muy importante que les reconozcan el derecho a disentir, que pueda desarrollar su tesis contraria, y que esa tesis contraria desarrollada conste en la sentencia. La ley nuestra, la ley 137-11 y la propia Constitución consagra ese derecho. La mayoría de los países del mundo, de los sistemas de justicia constitucional del mundo, consagran ese derecho a disentir y que ese disentimiento conste en la sentencia. Es importante porque eso le permite a la comunidad jurídica entrar en contacto con el debate que hubo a lo interno del poder del órgano. Entonces, muchas veces inclusive, un voto de minoría se convierte en un voto de mayoría. De manera que yo pienso que, contrario a lo que piensan algunas personas, porque en esto también hay quienes se oponen, creo que la minoría es la que se opone de la comunidad jurídica, yo pienso que los votos disidentes, en lugar de debilitar el órgano, para mí realmente lo fortalecen. Usted mismo en varias ocasiones ha ejercido ese derecho a la disidencia y a que su disidencia conste en las decisiones. Más recientemente, en una decisión que declaraba la inconstitucionalidad de una resolución del Indotel. ¿Pudiera usted esclarecernos cuáles fueron sus motivaciones en ese caso? Han Kelsen es considerado como, digamos, el precursor de los tribunales constitucionales. A principios de los años 30 hubo un debate entre Han Kelsen y Carl Smith, donde ellos discutían, escribieron cada uno una obra en el mismo año, quién debía ser el defensor de la Constitución. Mientras Carl Smith planteaba que debía ser el jefe de Estado porque había sido elegido popularmente, etcétera, etcétera. Y además él consideraba que después de haber superado lo que era toda diríamos, la monarquía absoluta, hasta el siglo XIX, donde el monarca tenía todos los poderes, una situación que cambió en el siglo XX y que ya el monarca no tenía todos esos poderes, consideraba que era un poder neutro, que no tenía tantas posibilidades de violar la Constitución. Carl Smith planteaba que ya en el siglo XX el peligro de la violación de la Constitución era el poder legislativo. Obviamente Han Kelsen consideraba lo contrario. Han Kelsen entendía que sí, que el jefe de Estado seguía teniendo muchas posibilidades de violar la Constitución
y consideraba que si él era el que tenía la posibilidad de violarla, él mismo no podía custodiarse. Y propugnó por la implementación de tribunales constitucionales. Pero Han Kelsen consideró el Tribunal Constitucional como un legislador negativo, en el sentido de que sometido a una cuestión, una acción de inconstitucionalidad, el tribunal tenía dos opciones. Acogía la acción y anulaba la sentencia. Digo, la ley, perdón. O rechazaba la acción. No tenía diríamos, una labor positiva. Pero esta tesis ya es una tesis superada. Esta es una tesis superada, sobre todo por la práctica de la Corte Suprema de los Estados Unidos, seguida, diríamos, de una manera más prolífera por la Corte Constitucional italiana y ya recientemente por la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, práctica que consiste en dictar sentencias interpretativas. Ya en las sentencias interpretativas, la labor del Tribunal Constitucional no es simplemente una labor de legislador negativa. Partiendo de la presunción de constitucionalidad de la norma, el Tribunal Constitucional en muchos casos, en lugar de anular la norma, de declararla inconstitucional, prefiere, para evitar, diríamos, mayores perjuicios al ordenamiento, al funcionamiento del ordenamiento, prefiere dictar una sentencia interpretativa donde dice, para que esta norma sea conforme a la Constitución debe ser interpretada de esta o de tal manera. La ley orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los procedimientos constitucionales dominicanos, la 137, le da esa facultad al Tribunal Constitucional de dictar sentencias interpretativas. En ese voto disidente lo que yo planteaba era que lo que correspondía no era declarar la inconstitucional la resolución, sino dictar una sentencia interpretativa. ¿Por qué? Porque lo que se le cuestionaba a la resolución era que se permitía que las empresas prestadoras de servicios de telecomunicación pudieran suministrar datos a los organismos de investigación sin una autorización del juez. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que no se podía permitir de esa manera, pero en lugar de declarar la norma inconstitucional, lo que debió hacerse fue una sentencia interpretativa donde se dijera que perfectamente esas empresas prestadoras de servicio podían suministrar esos datos a los organismos de seguridad, pero conforme lo establece inclusive el propio Código Procesal Penal, era necesario una autorización del juez competente. Ese era mi planteamiento. ¿Pero por qué? Porque el cuestionamiento a la resolución era que violaba el derecho a la intimidad. Y yo creo que sí, que en la forma en que fue planteada violaba el derecho a la intimidad. Y había que proteger ese derecho. Pero no solo ese derecho, había otro interés jurídico colectivo de mucha importancia. ¿Cuál? La seguridad ciudadana. En la medida en que esos organismos de investigación tienen acceso a esa información, tienen la posibilidad de ser más eficientes. Entonces yo planteaba que nosotros teníamos no solamente que atender al asunto del derecho a la intimidad, teníamos que atender al otro interés que era también de mucha importancia. Y ciertamente esas son de las cuestiones, diríamos, los casos problemáticos y los casos complejos que se le presentan a los tribunales constitucionales cuando hay derechos en conflicto, cómo armonizar esos derechos. Y finalmente, la propia institución que dictó la resolución le sugirió al Tribunal Constitucional que si lo consideraba de lugar, porque dictara una sentencia interpretativa, etcétera, que se lo solicitaron. Y bueno, mi voto disidente lo planteé por esa razón y además porque ya nosotros habíamos dictado varias sentencias interpretativas en casos similares, inclusive en un caso de una resolución precisamente del Indotel. Tanto la Constitución de la República Dominicana como la Ley 137-11 son tajantemente claros en que las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables e irrevocables.
existe un cierto miedo en cuanto a esto, en la doctrina, de que quién controla ese poder tan grande. Entonces, ¿existe realmente algún control? Bien, realmente los tribunales constitucionales tienen mucho poder en cualquier sociedad democrática. Son los intérpretes últimos de la Constitución. Es decir, no el único, porque quienes comienzan interpretando la Constitución son los legisladores, que al momento de dictar una norma tienen que tomar en cuenta los principios y valores constitucionales. Inclusive la propia población interpreta la Constitución, porque uno ve en los periódicos y ve en la televisión que fulano dice, yo tengo derecho a tal cosa. ¿Qué está haciendo? Está interpretando la Constitución. Pero ciertamente el Tribunal Constitucional es el último intérprete, o sea, es el que realmente establece la jurisprudencia constitucional y sus sentencias son definitivas e irrevocables. Es una cuestión muy debatida y una preocupación muy sentida de la doctrina, yo que pienso que válida en el sentido de que ¿quién controla al Tribunal Constitucional? Yo pienso que hay controles y el primer control que tiene el Tribunal Constitucional es la Constitución. Segundo control en el sentido de que sus decisiones tienen que estar fundamentadas en la Constitución. Segundo, los métodos de interpretación constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional decide una cuestión, tiene que hacerlo en base a los métodos de interpretación constitucional. Ahí se plantea otra cuestión, otra discusión que a cada rato sale en el debate y dice, bueno, las sentencias del Tribunal Constitucional son sentencias políticas. Yo no creo que sean sentencias políticas. Yo creo que el Tribunal Constitucional decide cuestiones políticas, pero esas cuestiones políticas las decide con los métodos de interpretación constitucional. Las decisiones políticas son, bueno, yo decido entre dos opciones, yo me voy por tal opción porque considero que es la más conveniente. En el Tribunal Constitucional no puede hacer eso. El Tribunal Constitucional entre dos opciones tiene que buscar la opción que tiene mayor fundamento en la Constitución y eso tiene que argumentarse. Usted me dirá, bueno, pero y si no aplica bien los métodos de interpretación, si viola los principios, como quiera se queda. Sí, eso es verdad. Dictada la sentencia ya está dictada. Pero el Tribunal Constitucional que dicta sentencia al margen de los principios y valores constitucionales, al margen de los métodos de interpretación constitucional, es un tribunal que va día a día minando su legitimidad. Pierde credibilidad y nadie quiere perder credibilidad. Está luego también la opinión pública, que de alguna manera hace una presión. Entonces, y finalmente, el Tribunal Constitucional, los jueces del Tribunal Constitucional pueden ser sometidos a juicio político si violan la Constitución. De manera tal que no es verdad que estamos tan sin control. Yo creo que sí que hay control, pero es un tema muy debatido. Por último, la ley le da competencia al Tribunal Constitucional para decidir de cualquier cuestión relativa a la ejecución de sus sentencias. Hasta ahora no hemos tenido ninguna experiencia en ese sentido, pero ¿cuál sería el procedimiento a llevarse a cabo en caso de que el Tribunal Constitucional determine o considere que una de sus sentencias no se está cumpliendo? Sí, mire, nosotros tenemos un sistema de justicia que a mí, constitucional, que a mí me parece que en sentido general es un buen sistema, pero no es perfecto. Tiene, diríamos, algunas sombras, algunas imprevisiones que yo abogo porque más temprano que tarde se vayan resolviendo. Una de ellas es el tema de la ejecución de la sentencia. Es que realmente hay una imprevisión casi total en el tema de la ejecución de la sentencia. El Tribunal Constitucional puede establecer astreinte, ese es un mecanismo diríamos, que permite de alguna manera obligar a las personas a que cumplan. Pero no tenemos unos mecanismos desarrollados. Si el legislador no lo hace, la realidad va a llevar al tribunal a que lo haga, a que realmente desarrolle los mecanismos que permitan diríamos, la eficacia de la sentencia que se diga. Esto puede hacerlo en virtud del principio de autonomía procesal que se le reconoce a los tribunales constitucionales.
Hay otros países que pueden servir de ejemplo en este caso porque tienen un mecanismo, inclusive hasta mecanismos hasta de destitución de funcionarios que no cumplen, como es el caso de Costa Rica. Eh, a la Sala Constitucional de Costa Rica y a la Corte Constitucional de Colombia le ha dado muchos resultados el seguimiento a la sentencia. Porque muchas veces pensamos que las cosas solamente se logran en base a sanciones y no necesariamente. Muchas veces la eficacia en la ejecución de una sentencia, más que en base a sanciones, se logra a través del seguimiento que se le da a la sentencia, en el sentido de determinar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y yo, por ejemplo, tuve un testimonio de la magistrada Virginia Carzada, fue presidenta de la Sala Constitucional hace apenas un año y pico, se jubiló, donde ella decía, por ejemplo, que en su mecanismo de seguimiento a cada juez le toca una determinada cantidad de casos y ese juez llama al funcionario, mire, esta sentencia se dictó en tal fecha y ha pasado tanto tiempo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo han cumplido? Entonces muchas veces son mecanismos de seguimiento que, repito, le ha dado resultados tanto a los colombianos como a los costarricenses, muchas veces puede servir. Agradecemos la presencia y la disposición del magistrado Hermógenes Acosta, que como siempre está dispuesto a estar aquí con nosotros y a responder nuestras inquietudes, que en realidad lo que nos hace surgir es muchas más preguntas para el futuro. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por su presencia, magistrado. Gracias a ustedes por la amabilidad de la invitación.